a number of extremely important speakers today and for the next two days. And I am particularly pleased now to have the great honor of introducing Pietro Amelio to you, who, as the saying goes, doesn't need an introduction, but let me nevertheless try. Amelio is an activist and peace educator and the recipient of the 2014 El Libri Peace Education Prize, which identified him as, and I'm quoting, one of the most important teachers and practitioners of active nonviolence in Latin America today. He practices a unique combination of practical and formal peace work, which is, I think, also one reason that we're particularly interested in his practice. And he has co-founded many instruments promoting peace in Mexico, including the Mexican Peace and Justice Service, SERPA, in 1987, a chapter of the SERPA movement of nonviolent action networks that span all of Latin America. He is also a co-founder of Thinking Out Loud, a Pensar en Voz Alta, which was founded in 1995, and is a Gandhi-inspired nonviolent action collective to analyze and publicize statistical information on the nature of social conflict in Mexico and to promote nonviolent direct actions. He is also a founder of the Movement for Peace with Justice and Dignity, and that was started in 2011, and has created and staged a number of public interventions or protests or performances, as we art world people might say, amongst them the Caravan of Consolation 2011, which was a very, very long path or walk across different countrysides. And he has helped with the organization of a 2-day public fast and a binational encounter in Juarez on the Mexican-US border in 2011. Amelio is a professor in the Department of Philosophy and Letters at UNAM and has spoken internationally on issues of peace. He authored the book Gandhi y la desobediencia civil, Mexico Hoy. And in English that translates as Gandhi and the Civil Disobedience, Mexico Today. It was published in 2002 and is a book on nonviolence in Mexico. And without any further delay, I'm welcoming Pietro to the podium and ask you to help me do so. Hola, me da mucho gusto compartir. Tenía mucha curiosidad, por eso pedí que hubiera un poco de luces en la sala para ver los rostros, porque creo que la mayoría quizás no nos conocemos de antes. Estoy contento, no sé bien todo lo que dijo, pero por lo menos pertenezco a un colectivo, entre otras cosas, además del Movimiento por la Paz, se llama Pensar en Voz Alta, que es un estilo de reflexión, de acción, que une la cultura del constructivismo de Piaget, de Marx, del Dr. Marín, que une la cultura de las autonomías de las comunidades indígenas, donde trabajamos más de 10 años en la educación autónoma, y que une formas de la cultura de la no violencia desde la experiencia latinoamericana, el gandhismo, Mandela, etc. Entonces, me gustaría mucho que lo que podamos compartir les sirva de algo. Ese siempre es el primer objetivo que tenemos y que me gustaría realmente que no salgamos igual después de la charla. Información hay mucha, se puede encontrar, pero no quisiera hacer una charla de catecismo, de convencer a nadie de lo que podamos creer o no, sino más bien construir un conocimiento que sea útil para que cuando salgamos podamos transformar un poquito mejor la realidad, juntas y juntos. Me parece siempre importante de origen distinguir que no es lo mismo tener información que conocimiento. En general, en los medios de comunicación que vivimos, el objetivo de la información es que la gente no entienda lo que pasa. Es un gran ruido. Entonces, el desafío nuestro
será transformar lo que compartamos en algo que nos ayude a luchar mejor en la realidad, cambiarla. Y parto de la base que pensar, reflexionar, es un arma no violenta que permite también transformar la realidad, no es solo una charla de café. Entonces, en ese sentido, estuve desde la tarde, estuve tratando de oír lo más atento posible para que, y le preguntaba ahora a Karin también, cómo conectar bien lo que voy a decir con lo que ya han venido reflexionando en estos días y hoy desde la mañana, ¿no? Además, con el privilegio de oír a Lidia Cacho y a los otros ponentes que hubo, incluso la mesa anterior me pareció muy importante también como complemento de lo que ahora vamos a compartir, ¿no? Entonces, voy a tratar de, por supuesto, no repetir lo que oí, pero no oí lo de la mañana, pero sí de compartir algunos conceptos que creo que nos pueden servir haciendo un puente con la disciplina de ustedes, que en general tiene que ver en parte con el arte, pero supongo que hay gente también del área de los derechos humanos, del área de la pedagogía, de la educación. Entonces, es parte del desafío juntas y juntos y de toda la vida poder puentear los conceptos que vamos a compartir en la disciplina. Porque creo que en la medida que se conceptualiza mejor, se lucha mejor. Y esto, bueno, lo he comprobado no menos de los últimos 25 años de mi vida. Entonces, me pedían mucho de aterrizar un poco la situación actual mexicana y la forma en la que se está resistiendo en ella, y luego con el tema del arte que vamos a tratar en la parte final de la charla. Quisiera mostrar, aunque sea brevemente, un video de una acción que en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hemos tratado de empujar mucho el tema del arte, la no violencia y la educación como un modo de lograr la justicia, sobre todo a partir de un equipo de arte y no violencia liderado por una artista visual muy valiosa que nos acompaña también, se llama Laura Valencia. Quisiera compartir un ejemplo concreto hacia el final de la charla, pero al inicio compartir algunos conceptos de lo que está pasando en México que creo que nos pueden servir bastante. Me gustó que en el encuentro esté la palabra justicia. Fíjense que llevo no menos de un año en México en cuanto a encuentro que estado o espacio, promoviendo que en México hay que hablar mucho menos de paz y mucho más de justicia. La justicia es una precondición para la paz. Y esto es muy importante porque el propio gobierno tiene como primer eje de gobierno la frase México en paz. Esa es la primera frase del eje de gobierno desde el 1 de diciembre del 2012. Además, como una afirmación presente, ni siquiera que México hacia la paz, no, ya está en paz, como por definición. Entonces, yo creo que la palabra paz no ayuda a entender mucho la situación mexicana. Hay grandes palabras que aquí nos convocan como resistencia, educación, justicia, que sin un apellido crean más confusión que claridad de por dónde. Son grandes anhelos de la especie humana. Me uno mucho a una idea de una persona interesante, un etólogo, Konrad Lorenz, que él habla que estamos más cerca del eslabón perdido que de la humanidad como una especie culturalmente humanizada. Basta ver datos que se leían antes respecto a que un quinto o un sexto de la población mundial no sabe si va a comer mañana, los datos de genocidios que hay todavía hoy, que es el grado más inhumano de la especie, como para poder poner en duda la imagen de que somos una especie culturalmente justa y humana, para todas y para todos, no para unos poquitos como los que estamos aquí, que ese es el chiste. Entonces, creo que para cambiar la realidad y para hablar de este tema, para mí el primer concepto clave es lo que Freud llamaba el principio de realidad. Es un tema fundamental que
tiene que ver, en este caso, con la sociología, con el estado de las cosas y no con el psicoanálisis. El principio de realidad Freud lo asocia al límite del principio de placer en la etapa inicial del niño. Es donde el orden social entra en el cuerpo del niño. Pero el principio de realidad es básico, por ejemplo, para una charla como la que vamos a compartir respecto a la situación mexicana. Porque una enorme cantidad de acciones sociales, de resistencias no violentas, de acciones desde el arte y la sociedad, parten de un principio de realidad mucho más cerca de la ilusión, del sueño, que de un correlato empírico de lo que realmente falta y pasa. Y eso, la ilusión hace mucho daño en el cambio social. La esperanza no. La esperanza y la utopía real son necesarias, pero la ilusión, en México sabemos bastante con el tema de la ilusión, con el tema de Oaxaca en el 2006, de Peña Nieto en el 2012, etc. Crea frustración, crea desánimo y la gente luego se pasa años tratando de recuperar la organización que tenía por un mal cálculo del principio de realidad. Entonces, hay una cosa importante que el orden social a nivel mundial ha instalado asociado a la paz, que es la idea de seguridad. No podemos trabajar en el tema de la paz y la no violencia si no entendemos que está asociado al tema de la justicia y no al tema de la seguridad. La seguridad es un término militar que no tiene nada que ver con la paz y que justamente reproduce la espiral de violencia en que estamos, reproduce el infantilismo social de querer que alguien mesiánico nos venga a mostrar el camino de cómo. Tuvimos un ejemplo clarísimo en el presidente anterior, pero lo tenemos a cada rato, donde delegamos toda nuestra identidad y nuestra obediencia ciega en una figura, en un adulto mayor, diría Piaget, que nos va a sacar de esa espiral de violencia. Pero en realidad, la idea de paz asociada a seguridad, que es el veneno total de todo el orden social en que estamos, tiene que ver con que permanentemente el poder siembra en nosotros la inseguridad. Porque se trata, para entenderlo bien, de un gran negocio. No es un tema de sadismo, de perversidad ni nada. Es un gran negocio capitalista que tiene que reproducirse. Y para reproducirse necesita sembrar en los cuerpos sociales la inseguridad. Y entonces la gente delega toda su identidad con tal de que alguien le done la seguridad. Este es un mecanismo fundamental que es algo de lo que se ha empezado, por suerte, ahora a romper un poco en México. Y de ahí entonces está el tema de construir esta imagen tan infantil que se nos ha colocado del famoso tema de la guerra al narco. No hay ni mínimamente una guerra al narco en México. Lo que hay es una gran disputa por el monopolio de un territorio, de todo el país, por una cantidad enorme de negocios, como dirían algunos especialistas, no menos de 22, 23 delitos, y el monopolio en ese territorio de esos delitos, donde el narco representa aproximadamente el 60%, pero los otros dan y sobran para el negocio. Entonces, la idea de que el Estado no está presente no es así. El Estado ha cambiado su constitución, como se decía antes. Es un Estado plenamente delictivo. Esa es la etapa nueva del capitalismo, donde México está profundamente avanzado. Entonces, incluso para los temas de ustedes, la directora de la UNESCO antes de ayer decía en Guatemala cómo a los 22, 23 delitos asociados al crimen organizado, cada vez es más fuerte el delito de los objetos culturales, que es una gran fuente de acumulación delictiva, ¿no? Para ver toda la magnitud que hay alrededor. ¿Qué quiere decir esto? No me voy a extender de más porque es evidente que para hablar de la no violencia hay que conocer el proceso constituyente de la violencia. No se puede hablar en abstracto. Igual de la paz, de la guerra. Entonces, a mí me parecía importante ahora, por un lado, compartir algo sobre el arte de la guerra y por otro lado, que es donde vamos a poner más énfasis, el arte en la guerra. Son dos aspectos complementarios muy
adecuados a México, donde la situación de Ayotzinapa nos pone una pregunta fuerte, porque aparte de un proceso permanente de exterminio selectivo de activistas sociales que hay permanentemente en México, el segundo semestre del 2013 en Guerrero murieron 20 líderes comunitarios de mucho peso, 20 en el segundo semestre del 2013. Entonces, los cuerpos de los estudiantes normalistas siempre son, por supuesto, un blanco del activismo selectivo, del exterminio selectivo. Pero la vuelta de tuerca y la pregunta actual, porque lo que pasó en Ayotzinapa es un tema de exterminio masivo. Y esto es muy importante. Agarraron a 43, pero si agarraban a los 78 del bus, eran 78. No sé si está claro el tema, como diría Canetti, de la orden. La orden fue una orden genocida. Todos los que se pudieran agarrar. Entonces, una pregunta interesante para cerrar esta parte que tenemos los mexicanos es si se está dando algún tipo de vuelta de tuerca en el sentido del exterminio selectivo que es permanente en la historia mexicana hacia formas de cierto activismo social masivo. Porque los estudiantes normalistas fueron exterminados en forma masiva, no selectiva. Esto es una pregunta fuerte que queda ahí y que tiene que ver también con la identidad social no solo del activismo, sino de los jóvenes. Sabemos perfectamente todo el proceso de exclusión. Más de la mitad de los jóvenes del país por censo están en rangos de pobreza, el reclutamiento en bandas, el reclutamiento de niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido creo que, por un lado, y aquí voy a pasar un poco al arte también en la resistencia. Fíjense, los jóvenes en México son también los que nos han mostrado una mayor identidad moral en la resistencia. Y eso es un tema bien importante. No solo son las principales víctimas de estas formas de guerra que tenemos, de exterminio masivo y selectivo, sino también son los que han ido adelante en el proceso de construir la violencia social, de buscar un cambio. Lo que pasó en Ayotzinapa, por ejemplo, para la gente del Movimiento por la Paz y de otros movimientos de víctimas en el país, es muy fuerte en el sentido de que en palabras se había dicho no menos de los últimos 5 o 6 años exactamente todo lo que hemos visto en los videos de Ayotzinapa. Pero, ¿qué provocó el quiebre de esa gran indignación masiva nacional? Y este es un tema para el tema del arte importante, la mirada. La mirada en esta cultura puede más que la palabra. Y es un tema fuerte, porque está asociado a lo que Piaget diría el infantilismo social. Lo que absolutamente ha sido el quiebre moral del gobierno es la imagen de todos los chicos metidos en las patrullas de la policía municipal. Esa imagen es la que ha quebrado y la que ha propiciado este nuevo estado de las cosas de la resistencia en México. Porque que el delito está asociado a la policía, que el delito paga el sueldo de los policías, que el jefe que el alcalde es el jefe del delito. Por favor, hay toneladas de libros de declaraciones de víctimas desde el 2010 hasta ahora. He trabajado en Ciudad Juárez, en Chihuahua, he recorrido el país con las caravanas. Todos lo han dicho cientos de veces, todos lo sabemos. Sin embargo, quedó evidenciado a partir de la mirada. Y ese es un tema interesante de ruptura que ha habido y que ha permitido que una gran cantidad de cuerpos salieran a la calle por cuarto grito de indignación nacional en 3 años. El grito madre, por supuesto, es el zapatista del 2014, pero en el 2011 hay un grito muy importante en marzo, que es el de las víctimas y de Javier Sicilia con el Estamos hasta la madre. En mayo del 2012 hay otro grito muy importante, no en el tema de las víctimas y la guerra, que es el Yo Soy 132. Tiene que ver con otra forma de país, con la cuestión de la democracia. En febrero del 2013 hay un grito muy importante del doctor Mireles, más local en Michoacán, de las autodefensas, que dice ya no. Con la no violencia en esta forma de violencia tan avanzada no podemos.
necesitamos un objeto material que nos defienda. No usar las armas, pero sí mostrarlas por lo menos. Y es el tema de las autodefensas. Y ahora, el 28 de septiembre, surge un cuarto grito muy importante, que es el tema justicia. Esa es la palabra que está en todos los carteles, manifiestos, cosas de lo de Iguala. Por eso es tan importante el título del coloquio, y fue lo que me motivó de primera, la verdad. Y lo otro es, por supuesto, fue el Estado, o vivo los queremos. Entonces, en ese sentido, me gustaría meter 3, 4 conceptos rápidos que en realidad eran el jugo de lo que quiero compartir. Primer tema, hay un proceso muy importante de la sociedad mexicana, cuerpos que ahora son armas morales. Y eso no es tan fácil de lograr, porque hay un estado de reflexión en la sociedad mexicana que ha salido a la calle diferente. Y eso creo que lo hemos podido de algún modo ver desde el inicio. Se quebró algo, claro, no sabemos si va a ser suficiente, pero voy a dar un par de pistas que me parece que son interesantes para tener un poquito de esperanza si es que logramos avanzar. Segundo elemento que me parece importante, la reserva moral se volvió a activar, cosa que había estado apagada. Las reformas energéticas en diciembre pasaron sin ninguna protesta, no hubo nada. ¿Hubo algo? Nada. Es algo que no habíamos visto en mucho tiempo. No así la educativa, hubo mucha protesta con el tema educativo. La reforma energética pasó absolutamente limpia para el poder, una votación y nada más. Entonces, ¿qué quiere decir lo que ha pasado a partir del 28 de septiembre? Que la sociedad mexicana, en sus armas morales de cuerpos, decidió no correr más su frontera moral. Y eso es un tema importantísimo, porque en la guardería ABC no pasó, en la masacre de San Fernando no pasó, en la masacre del Casino Royal no pasó, y en la masacre de Villas de Salvarcar no pasó. Estoy hablando de los que tal vez considero los 4 hechos de más inhumanidad de los últimos 4 años. No cualquier hecho, todos son de enorme inhumanidad, y más si te toca una amiga o familiar. Pero estos son masacres enormes, con una impunidad absoluta. La reserva moral mexicana no salió a la calle a decir ya basta. Salieron sí 2, 3 mil personas, familiares, amigos, ahí estábamos gritando en el Ángel, etc. Pero nada que ver con el grado de impunidad. Y esto es un tema muy importante que es el paso que voy a seguir, la relación de escalas de la lucha. Pero quiero decir esto, todas las sociedades tienen una reserva moral, pero no siempre sale a la calle. Y lo que pasó el 28 de septiembre es que salió a la calle. La reserva moral puede ser de 2 tipos. Por un lado, mucha gente ha sido lo que ha pasado, pero también pueden ser cuerpos que tienen una fuerza social mayor que otros. No ante el espíritu, ante la justicia, ante Dios, pero sí socialmente. Evidentemente el cuerpo de un premio Nobel, del Papa, de cierto intelectual, rebasa la fuerza social de todos los que estamos aquí. No como humanidad, ni ante Dios, pero sí como fuerza social. Entonces, en México, y ese es un tema importante, el gremio del arte, todo, el gremio académico, el gremio intelectual, no ha salido con claridad a la calle a decir ya basta. Claro, ahora salió un poquito más. Ya hay algún obispo que ha dicho algo, algún rector medio distraído que ha metido su cuerpo. Pero ese es un gran vacío que tenemos en México de la reserva moral desde el 2010. Pero no salir a la calle o dar una declaración en el periódico, una conferencia. No, meter el cuerpo y decir, no me voy de aquí hasta que se resuelva. El obispo de Iguala debió pararse, bueno, el de Acapulco, pararse en la Procuraduría de Chilpancingo y decir, no me voy de aquí hasta que aparezcan. Y llevaría 3 meses y todos le llevaríamos comida y la pasaríamos con él. Pero eso es lo que en Brasil se llama la firmeza permanente. No es cualquier acción de la reserva moral. Y aquí voy a redondear esto que es un tema bien importante mexicano. La reserva moral salió a la calle en su acción directa, pero en un grado de acción diferente al Yo Soy 132, al Movimiento por la Paz y en otra escala de la no violencia respecto a la autodefensa michoacana.
Y este es un tema importante que a mí me da esperanza, porque la acción violenta del poder tiene una escala, es un termómetro, y no podemos pretender que con declaraciones, marchas o algún tipo de acción simbólica vamos a detener tal nivel de impunidad y de violencia y de negocio. ¿Y qué es la vuelta de tuerca mexicana? Que ha empezado a explorar lo que la no violencia, Gandhi y el zapatismo llaman la no cooperación. Es la toma de conciencia de que en este proceso social de enorme delito y violencia social no podemos seguir cooperando. Digo cooperación en un sentido casi de Piaget, cooperar con guión en el medio. Cuando hay silencio, cuando miro para otro lado, cuando digo hay que dar clases como si no pasara nada en medio de lo de Ayotzinapa, muchos maestros de la UNAM me llegaban correos de colegas preocupadísimos porque había que acabar el programa. Les digo, ¿cuál programa? El programa está en la reflexión del paro activo, donde en vez de estudiar 24 horas, estudiamos 48 horas al día. ¿Cómo parar tamaña inhumanidad? Entonces, hay muchas formas de operar con la violencia. No todas son directas y corruptas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo que ha pasado en México, y a mí me parece muy interesante, es que la sociedad civil ha escalado la forma de resistencia civil. Y eso es muy importante ante el nivel de violencia que enfrentamos. O sea, ha decidido luchar un poquito más en serio. Diría Marcos en un cuento muy bonito del viejo Antonio, mirar al león a los ojos, ¿no? Y no hacerle la simulación. En ese sentido, los paros activos en más de 60 universidades al mismo tiempo, los consejos populares en Guerrero, que eso ya tiene que ver incluso más con el tema de la desobediencia civil, muy importante, tienen que ver con el hecho de un poder paralelo, con una dualidad de poder, con lo que el zapatismo llama la autonomía. Y esas sí son formas que realmente enfrentan al orden político y a la representatividad política, que es lo que está tan en crisis. Dejo una categoría más que es útil. Si uno me preguntara, oye Pietro, ¿y qué es para ti la no violencia? ¿A qué te dedicas? Bueno, para mí es la construcción de la desobediencia debida a toda orden inhumana. Ese para mí es el ABC de lo que hay que caminar y de lo que está pasando en parte en México. Pero no quiere decir que logremos, pero sí de vida con B larga y junto. Tenemos un deber de construir formas de desobedecer las órdenes inhumanas. Claro, el tema es cómo. Por eso es interesante que la sociedad mexicana se haya articulado en formas de no cooperación. Ahora, voy a dar una vueltita de tuerca, porque supongo que ya quiero decir un par de cositas sobre el arte también, porque he tenido, les digo la verdad, la obsesión en el tema de las acciones que tienen que ver con el arte también, en el tema de las víctimas de la guerra. Porque les voy a decir una primera cosa en el tema de la no violencia activa. El arte es un paraguas muy importante en época de guerra, y quien ha estado en eso lo sabe, porque da una cobertura, una legitimidad y la posibilidad, y voy a agregar otra idea, de construir una ruptura en la población periférica y en el poder importante. El arte ayuda mucho a las rupturas. ¿Qué es una ruptura? Bueno, primero una ruptura intelectual para entender de veras el estado de las cosas. Segundo, más importante, una ruptura epistémica en el conocimiento, no en la información de lo que pasa, las cifras de muertos, de desaparecidos, que es bastante útil que la población conozca la magnitud del exterminio en México. Dijo Amnistía Internacional en noviembre del 2011, tenemos cifras de desaparecidos como las dictaduras argentina y sudamericanas, pero la Argentina 30.000 en los años 70. Aquí tenemos, antes de ayer dieron cifra de 23.000, el gobierno. Los familiares hablan de más de 32.000. Entonces son cifras absolutamente con un marco histórico muy fuerte en el tema de la guerra. Pero
la última ruptura, la más importante, y es la que se está dando ahora en parte, y ojalá se pueda remontar más hacia el poder, es la ruptura moral. Pero la ruptura moral, que es lo que está pasando en el poder en México, ha habido un quiebre en la legitimidad que no lo pueden arreglar. No basta lo mediático, lo discursivo, la simulación institucional, fiscalías, cosas. No está bastando. Y la población ha tomado en parte conciencia. Lo que no quiere decir que podamos avanzar en esta lucha. Pero, en ese sentido, a mí me parece importante el arte en desnudar la verdad pública, combatir el desánimo, construir este estilo de rupturas epistémicas morales en la población. Y otro tema que para mí ha sido una obsesión, que es el tema de recuperar la calle. Yo me crié en la calle, viví todos mis primeros años, tuve ese privilegio, es algo que valoro mucho. En México el tema no es el miedo, el tema es el terror. El terror es el encierro. Cuando una persona está aterrorizada deja de pensar. Lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa. Entonces, en México se ha sembrado el terror con mucha eficacia en la población. La frase que más he oído en 2011-2012 en todo el país es: ya no puedo salir de mi casa. ¿Cómo le hago? Entonces, en ese sentido, el arte en acciones directas ha permitido construir rupturas de reocupar y romper el encierro, reocupar la calle, que es un espacio fundamental de libertad y organización. No se puede organizar sin la calle, a menos que se trabaje en formas clandestinas de otro tipo. Entonces, tiene un fondo mucho mayor. Yo quería mostrar, para acabar, ¿cuántos minutos? 5. Ok, entonces, si pudiéramos, me gustaría, así por honestidad, ¿no? Para no hablar más, picarme más con esto, mostrar una acción que me ha parecido importante, construida por la artista visual Laura Valencia y todo su equipo y las víctimas del movimiento, sobre una forma, en un momento muy complicado de México, 2011, 2012, igual sigue siendo complicado el actual, ¿no? Pero de poder empoderar a las víctimas, crear algún tipo de ruptura frente al poder y permitir una toma de conciencia de lo que quiere decir la parte de un desaparecido. El desaparecido es una figura creada, por supuesto, por el nazismo primero, perfeccionada por los franceses en la guerra de Argelia y retomada por las dictaduras del Cono Sur en los 70. O sea, es una enorme sofisticación la construcción del desaparecido. No es una casualidad. Es una enorme sofisticación de la construcción de la violencia. Y entonces me parece que este ejemplo que se ha hecho en diferentes partes, en Los Ángeles, ahora vamos a ver algo de Gobernación, de las víctimas, tiene que ver con una forma humilde, pero clara, de confrontar al poder y empoderar a los familiares en el tema de los desaparecidos. Partiendo de la base, y es un tema importante, que la acción jurídica y la acción política, sin un pie en la acción directa, prácticamente es nulo lo que van a lograr, por la enorme simulación del aparato legal y político en nuestro país. Entonces, me gustaría si pudiéramos ver aunque sea las fotos, si no. La acción fue nominada por Laura Valencia Cuenda. Cuenda es una cuerda gruesa que permite que las cuerdas de una madeja no se enreden.
La medida de la cantidad de cuerda se saca a partir del peso y de la estatura de la persona desaparecida. O sea, la cantidad de cuerda es el volumen del cuerpo de una persona real desaparecida. Esta acción primero se hizo en estatuas de reforma. Sin embargo, los propios familiares decidieron, con una fuerte situación de tensión interior y exterior, hacer la acción en gobernación, casi saliendo el gobierno de Calderón. ¿Sí? O sea, hacerla sobre su propio cuerpo. Es como envolverse en su familiar desaparecido. Una situación muy fuerte, de una gran confrontación moral, y además la persona que va a hablar al final es la persona que hace 3 meses falleció buscando a su hijo en Chiapas y pidió en una acción no violenta increíble que su ataúd fuera puesto afuera de gobernación, para que quedara claro que nunca le devolvieron a su hijo, ¿no? Entonces tiene un contexto muy fuerte de enfrentamiento a la autoridad. Y este es un tema importante porque yo no hubiera venido de Cuernavaca a hablar de acciones simbólicas aisladas. No es mi estilo. A mí me gusta, cuando hablo en esta escala, de acciones que confronten al poder. O sea, que de veras puedan lograr algo. ¿Se entiende? Y creo que esto tiene fondo. Bueno. ¿Quieres el USB? Es una acción que tiene un ritmo que dura un par de horas, por lo menos, y que el ritmo es parte de la acción. Fíjense un tema muy de la no violencia y de Gandhi: caminar. No es lo mismo caminar que ir en caravana en coche. Caminar tiene un ritmo en la confrontación y permite que la gente se vaya sumando. Entonces, en el estilo de construcción de la justicia y la no violencia, el tema del ritmo y el lugar de la acción es muy importante. Bueno, mejor discutimos. Está bien. Sí. Sí, si quieren, ¿por qué no conversamos un momento, por favor? Ojalá estén en desacuerdo en todo y discutamos un momento mientras se arregla la parte técnica, ¿no? Para aprovechar. Sí, no sé quién da la palabra, si quieren, dale, tú ayuda. Muchísimas gracias por la claridad, la lucidez, la importancia de lo dicho. Yo querría hacer 2 pequeños apuntes. Es una pregunta acerca de tu punto de vista sobre una descripción de lo que al menos yo pienso que hizo la diferencia en el caso de los 43 en términos de generar esta movilización mucho más amplia que lo que habíamos visto antes. Y un segundo apunte que compartí con Lidia Cacho hace rato y que también quisiera decir en voz alta, porque también es una propuesta que me parece que tiene cierta importancia, sobre todo porque hablando de arte y de simbolización de lo que sucede y no sucede, hay una pregunta sobre cómo nos relacionamos con ciertas variedades del silencio. Primera idea, que en realidad lo que yo considero que ha sucedido con los 43 es que ese exterminio no podía ser cooptado por ninguno de los relatos a los que nos hemos acostumbrado lamentablemente acerca de por qué se asesinan migrantes, mujeres, indios, campesinos, etcétera. Es decir, que no había esta cuestión de, bueno, son sicarios, son narcos, son mujeres que quién sabe qué hacían a esas horas de la noche. Ninguna de estas coartadas, digamos, narrativas, podía ser aplicada a la percepción pública de lo que había sucedido con esos estudiantes, y
en mi lectura, digamos, ese silencio se llenó, digamos, de esta respuesta que hemos visto, sin que, por supuesto, el agujero pudiera ser llenado por ninguna de las versiones, digamos, que intentaban explicar o llenar ese vacío. Y me encantaría saber tu opinión en ese sentido, si esa explicación, digamos, te convence en algún sentido. La segunda es que yo creo que estamos públicamente absolutamente pasmados, con la sensación de no saber muy bien qué hacer o hacia dónde ir. Y yo quisiera pues compartir la propuesta, o sea, como hacer eco de la propuesta de Buscaglia, en el sentido de generar estas listas blancas, no me acuerdo cómo las llama, de figuras públicas, sobre todo aquellas que van a elecciones, que en este momento, pues claro, las elecciones son un absurdo completo. Si no tenemos un instrumento de ese tipo antes, que poco a poco podamos ir madurando, es un largo camino, pero creo que nacionalmente es importante hacer esas listas blancas por obvios motivos, pero que también se podría promover a nivel internacional por toda la connivencia, digamos, que hay de muchas instituciones visibles públicamente, que lavan dinero, que hacen negocio, que forman parte, digamos, de este aparato de la muerte, y que es un doble proceso el que hay que hacer, el de las listas blancas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y simplemente querría conocer tu punto de vista en ese sentido. Quizás creo que mejor que hable la gente, ya me cansé de oírme a mí mismo, y después todas juntas podemos hacer una reflexión conclusiva, ¿no? Sí, ustedes. Quizás él. Sí. Muchas gracias, la presentación fue muy interesante. Me quedé con ganas de abrir una discusión sobre un asunto que tocaste de una manera muy somera, pero que parece muy sintomático de un problema en el que hemos estado atrapados. Porque existe la observación de que las acciones jurídicas y políticas son inviables si no están acompañados de la acción directa. Y me saltó el punto, porque me parece que ahí hay una distinción que hacer, que ver con divisiones que hemos vivido en los últimos meses, entre movilización y acción directa. Hace 8 o 10 años, quizá no hubiéramos necesitado hacer esa distinción, porque nadie parecía actuar en la lógica de acción directa en el sentido clásico de los populistas rusos o de Sorel. Pero sin embargo estamos en un momento, y lo digo refiriéndome incluso al circuito de discusiones que a veces han rodeado la movilización en este circuito, en donde la noción de acción directa, en ese sentido clásico, vamos a llamarlo premusoliniano, para ponerle el nombre correcto, ha resurgido, ha regurgitado. Y entonces quería un poco hacer la invitación a que hiciéramos esta definición. A mí me queda muy claro, pero a lo mejor eso es parte del problema de mi ubicación política generacional, que no puede haber intervención política sin la existencia de la movilización, que siempre es el fantasma del desbordamiento de las mediaciones que llevaría a un momento de rebelión. O sea, uno siempre negocia con el cuerpo, simulando que una manifestación se puede convertir en otra cosa. Pero eso es distinto de la lógica de la acción directa, que supone que puede haber alguna clase de gesto de violencia puntual, personal o simbólico que produce algún cambio. Y lo quiero hacer muy enfático porque me da la sensación de que esta distinción, que básicamente para mí significa que pasó o no pasó el siglo XX, es algo que se ha perdido en la discusión y que necesita ser aclarado. Hay otra, y me gustaba entrar en ese punto. Sí. Hay una cuestión que sin embargo me parece muy, muy interesante, que fue un poco para seguir la discusión de Benjamin Mayer que abriste, y es la pregunta que a veces tiene, me parece que un cierto sentido inútil, bueno, ¿y por qué esta vez, después de muchos años de insistencia de tratar de señalar que estábamos en el desastre absoluto, finalmente hubo una reacción?
Y yo desgraciadamente tengo una visión un poco fatalista sobre el punto que me atrevo a compartirles. Y es que uno de los reflejos fundamentales que dejó el 68 es hacer una distinción acerca de dónde era posible la violencia. Y lo que estaba prohibido como una especie de tabú era el asesinato de estudiantes, que quedara visiblemente como asesinato de la clase de estudiantes. Y yo tengo la sensación que incluso en el hecho de que hablamos de estudiantes, hablamos de normalistas, en la manera en que se genera la protesta en la manifestación, que ese significante estudiante es el elemento del disparador, o sea, es el tabú que fue roto, y que a los que gozamos el interregno entre 68 y 2014, donde en medio de una situación de violencia continua, la movilización estudiantil podía sobrevivir, sabemos precisamente lo que significa el que ese periodo haya terminado. Pero por otro lado fue muy interesante escucharte de nuevo. Perfecto. Si quieres, fuerte. Hola Pedro, yo tenía unas dudas respecto a lo que planteabas al principio, porque decías que esta parte de la realidad y la desilusión, y me gustaría saber cuál fue tu balance del movimiento de la paz por justicia y dignidad, porque yo me sentí bastante desilusionado cuando vi que, gracias a Dios tú no eres Sicilia, besando a Beltrones y dándole un beso y un abrazo que fue bastante visto, muy bien usado también por los medios del sistema, pero también que fue un cisma en cuanto a la división de ese grupo. Y a mí me tocó estar, cuando estaban hablando de esto en la universidad, en la UNAM, en filosofía, me tocó escucharte también allá. Y esa división, y también una crítica a esto de cuando dices estos cuerpos que tienen una carga moral más fuerte o que son socialmente más fuertes, creo que es un problema de estar repitiendo esta cuestión de un cierto líder que es muy fácil y ha sido generalmente cooptado por el sistema, el Estado, como le quieras llamar. Entonces, para ti, ¿cuál fue, después de tu experiencia de estar ahí al lado y un poco más detrás y en la crítica y en la reflexión de la figura de Sicilia? Porque hace 2 meses, justo 2-3 meses, leí en la revista de Proceso una carta donde Sicilia le decía a uno de los lectores que la acción de no cooperación consistía en no votar. Tomando de referencia, le preguntaban a esta señora, en las posibles elecciones. Entonces, para ti, ¿cuál fue tu balance? ¿Qué quedó de esto? Porque también hay una ruptura, me parece, con el caso de Tlatlaya y Ayotzinapa, ¿no? Este ha sido selectivo, pero esto es un nivel más alto de violencia y de cinismo del gobierno mexicano. ¿Cómo ha sido tu reflexión a partir de entonces? Aquí tenemos que parar de preguntas, o hay más tiempo, no sé, Karen. ¿Enfrentamos estas de una vez o qué? Dale, una más. No ha hablado ninguna mujer, por favor. Dale. Gracias. A mí me llamó mucho la atención lo que hablabas de esta reserva moral. Creo yo, y no sé cuál sea tu opinión ni la de ustedes, que realmente hay cierto síntoma de culpabilidad en todos nosotros, por cómo actuamos normalmente en día a día con respecto al otro, por cómo no queremos invisibilizar o normalizar ciertas cosas que sabemos que no están bien, o sea, que no forman parte de un orden de equidad, de igualdad, de derechos. Y a la vez cómo dentro de nuestros roles personales y profesionales, desde la persona sindicalizada que se resiste a hacer algo más en su trabajo que sacar copias, hasta uno cuando hace estrictamente lo que tiene que hacer y no va más allá. O sea, todos como sociedad hemos llegado a este punto. O sea, a pesar de que fue un crimen de Estado, yo creo que afirmar el hecho de que fue solamente el Estado y la policía y el crimen organizado trabajando juntos es un error. Yo creo que si llegamos hasta este punto es porque todos hemos cedido moralmente día a día. Y creo que esa es una parte que, en tema de violencia, ¿cómo nos vamos a regenerar como sociedad de esta responsabilidad que todos compartimos? Bueno, ok. Sale. Ustedes harán el puente de esto con el arte, yo no sé. Yo hablo del arte de la resistencia y recalco lo que dije hace un rato. Voy a enfrentar estas preguntas así un poco apretado, ¿no? Porque
creo que hay que cerrar aquí o no sé qué, pero a mí lo que me interesa es que sea un principio de realidad para poder luchar mejor. ¿Sale? No catecismo, no paquetes ideológicos, sino cosas claras, que las preguntas son concretas, directas, que podamos darle un aterrizaje de conocimiento en la realidad. ¿Sale? No sé si se logró o no, pero por lo menos las preguntas tienen que ver con eso. Y son muy ricas y dan para bastante. Voy a empezar un poco del final hacia atrás, ¿no? Porque ya... y las voy a ir enlazando. Yo comentaba, ¿qué es la acción de resistencia civil no violenta, el trabajo en la educación para la paz, el trabajo de la justicia? La capacidad de tener un entrenamiento para enfrentar las órdenes inhumanas que el orden social nos da, las 24 horas disfrazadas de normalidad, porque todo mundo las hace, y poder poco a poco en escalas diferentes empezar a resistirla y no hacer lo que todos hacen porque todos lo hacen. Orden inhumana tiene muchas escalas, no voy a adentrarme, pero un maestro que dicta una clase para mí es un acto de inhumanidad, para que se entienda de lo que estamos hablando. Ni hablar un papá que le da una cachetada a un hijo, mejor una cachetada a tiempo que lamentar toda la vida, o cállate mientras estés en casa y yo te mantenga, aquí mando yo. Ni hablar de esa escala, ni hablar de escalas de agresión física, de desaparición, de muerte. Entonces, la conceptualización de la orden, diría Canetti, y lo inhumano es básico para poder enfrentar la realidad, desde el tejido social hasta, poco como dice el Evangelio, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, hasta enfrentar a los granaderos para que no desaparezcan a los chicos. ¿Se entiende? Entonces es toda una gimnasia intelectual, epistémica y moral fuerte que nadie está interesado que conozcamos, pero que es útil conocer experiencias, y México por suerte tiene muchísimas, y sobre todo desde los pueblos indios y las autonomías. Entonces, en ese sentido, el fondo de la resistencia no violenta es tomar conciencia que yo reproduzco esa inhumanidad y no descargar en entes incluso abstractos como el Estado, que no tiene nombre, la responsabilidad. Creo que en parte eso tiene que ver con las dos preguntas anteriores que me parecen importantes. La sociedad mexicana, no en forma consciente, no de conocimiento, pero sí intuitiva, está dándose cuenta, incluso diciendo que no voto, que no hay elecciones, que hay que cortar la corriente nuestra que alimenta el cordón umbilical de la impunidad y de la violencia, con la que se aprovecha la clase política, el delito organizado y los empresarios. Hay algo en lo que estamos contribuyendo al terror, al desánimo, a la inhumanidad, al despojo, y tenemos que empezar a detectarlo. Ok, entonces en ese sentido, eso es lo que se llama cooperar, operar con. El Estado opera con nuestro terror, el Estado opera con nuestro disciplinamiento académico. Es importante acabar el programa. Están en paro activo por un genocidio, pero es importante acabar el programa y ver cómo entregan los trabajos finales. Hay gente que tiene clases extras estas 2 semanas en la UNAM, preocupadísimos por acabar el programa. Eso sí, por detener el genocidio, la acción más inhumana de la especie, no he oído que haya una preocupación muy grande, pero el programa es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Movimiento por la Paz, en una reflexión global, no logró, y desde el pacto a Juárez estuvimos fregando con este tema. En lo personal era una obsesión. Si aquí hay chavos de la UNAM, ellos saben discusiones que tuvimos en la Caravana al Norte. El Movimiento por la Paz debió escalar al tema de la no cooperación inmediato y a la desobediencia civil inmediato. Sin embargo, optó, no digo mal, pero por un camino jurídico, la ley de víctimas, político, el diálogo con los poderes. Y se demostró, lo que un poco hemos hablado en la experiencia histórica, que el monopolio de lo legal y de lo político está en las cámaras y en las cortes, y lo tiene el poder, y también de lo mediático.
Nuestra forma de lucha no puede reducirse a ese espacio. Y lo que Gandhi decía con mucha claridad, que quien da el poder a los representantes es el pueblo. Nadie tiene poder por sí mismo, que es lo que nos hacen creer. Entonces hay una profunda y gigantesca crisis de representatividad, donde un gran modelo son las juntas de buen gobierno, donde nadie representa a nadie, todo el mundo se representa a sí mismo y se rota el poder. Fíjense, una cosa tan grave como la reforma energética. Todos los diputados votaron a favor, pero el diputado no está ahí por él ni por el partido, está por su distrito. ¿Qué diputado fue a su distrito a hacer un sondeo o una encuesta de salida, como le quieran, método estadístico, a preguntar a la gente, y no solo a los que lo votaron, también a todos, porque el diputado representa a todos? ¿Qué voy a votar sobre la reforma energética? Y votar de acuerdo a lo que sale en el sondeo. Eso es un proceso de representatividad, consultar a la comunidad y votar de acuerdo a la voz de la comunidad. Nadie absolutamente lo hace. Eso para Gandhi es el tema básico. Él dice, dediqué 21 años de mi vida a que la gente entienda eso. Cuando el poder no responde a la base, se les quita. Se les quita. Y ese es el estadio en el que deberíamos estar en México, planteándolo. Es complejo. El tema de votar o no es una zanahoria, porque legalmente es como correr atrás de la zanahoria. Y no tengo nada, yo podría, no, si fuera ahora no votaría, por supuesto, firmo lo que quiera, pero no voy a gastar un gramo de energía en no votar. Sí en que no haya elecciones. ¿Qué quiere decir? Votar o no tiene ningún reflejo hacia el poder, porque ellos gobiernan con un voto, el de su esposa. ¿O no? Pero si no hay elecciones, no tienen el documento de mayoría de legitimidad, no pueden acceder al poder. No sé si se entiende lo que digo. Lo que yo digo, y es parte de la obsesión y del tema de fondo, es que hay que enfocar la construcción de la justicia a acciones que toquen la relación de poder real, no lo simbólico. Muy bonito si no voy a votar, pero al otro día todo sigue igual. Entonces, la situación en la que estamos en México, y sí, es verdad y concuerdo mucho de cómo el poder rodea a los líderes, cómo la fuerza social y moral en la expresión mesiánica de un líder, pero es el estadio de la humanidad. No conozco muchas experiencias fuera del zapatismo, alguna cosa perdida por ahí de un liderazgo horizontal autónomo en los movimientos de resistencia civil. El de Oaxaca es un gran ejemplo. En la APO no hubo un liderazgo único y los que quisieron fueron barridos. Pero en general siempre hay una referencia ética por encima que por desgracia todavía necesitamos que Vera, que Solalinde, que don Pablo González o algo nos digan, necesitamos un constituyente, necesitamos refundar la nación. Bueno, es parte del proceso de la especie humana. No estamos en el estadio 3 de la cooperación, principio de igualación. Estamos todavía mucho en el estadio 2, que necesitamos un adulto mayor que nos diga qué hacer. Se entiende un poco el problema, ¿no? Bueno, y él tocó algo de la acción directa y la movilización. Cuando digo acción directa no violenta, no nada más en la clave de la cultura, digamos, del siglo XIX, del anarquismo, etc. Aunque quiero aclarar una cosa con toda claridad. En México, las acciones que se dicen de violencia son acciones de sabotaje. A ver si se entiende. No de ataque armado con bajas humanas. Mandela estuvo 27 años preso por sabotaje. Volar postes de luz. A ver si se entiende. Las acciones que ha habido en México, no estoy diciendo que sean bien o mal, no han sido acciones de ataque a personas en el sentido de la resistencia. Han sido acciones a símbolos del poder. Se puede discutir si aumentan o no la fuerza moral, si ayudan a luchar mejor, se puede discutir de muchas cosas, pero no caer en la etiquetación enseguida de que son unos violentos. No, es una forma, diría Hannah Arendt, en que la rabia se canaliza en cierto estilo de lucha. Sirve en una etapa, tal vez no prolongarlo, no sé, hay que discutirlo, pero estamos hablando no de la acción directa en ese sentido, sino de la forma diferente de movilización no violenta. Y al compañero que decía lo de los que no se ha podido
esconder lo que pasó con las víctimas de Tlatlaya porque no eran sujeto fácil de cierto estigma. Sin embargo, el ejército, cuando los chicos llevaron al chico herido, que ahora parece que por suerte salió del coma, lo llevaron a la clínica privada, el ejército les dijo: ustedes se lo buscaron. Típica frase fascista en la línea de estigmatizar. Pero por suerte, todo ese intento inmediato de criminalizarlos y de que el mitin de la esposa y de que si estaban robando autobuses y cosas absurdas, la población pudo romper esa infantilización ahora, en parte también por la imagen tan fuerte de ver a los chicos por última vez con vida adentro de patrullas, ¿no? Esa imagen yo creo que fue epistémica y moralmente muy fuerte, y la sociedad mexicana por suerte la ha podido enfrentar, ¿no? Y creo que sí, el tema